Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Padre. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu santo nombre en este momento, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Oh, tú eres fiel. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Te alabo, te glorifico, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre en esta hora, Señor. Bendecimos tu presencia. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Oh, gracias, gracias, gracias. Te alabo y te glorifico. Santo es tu nombre, Señor. Gracias. Oh, aleluya. Tú nos levantas. Tú cumplirás todo lo que has prometido, Señor. Oh, veremos la mano de Dios. Así es, Señor. Oh, aleluya. Oh, eres un escogido, una escogida de parte de Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Bendiciones, buenas noches. Para mí es un gusto maravilloso poder estar nuevamente con ustedes. Les habla su hermana Ana Coronado y a través del Ministerio Evangelístico Sembradores de Fe. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Por su misericordia y por su favor, el Señor me ha dado esta oportunidad y espero que sea de bendición para todos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios en Hechos 9. Leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra abriendo los ojos, y no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, y donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima
para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún ahí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gloria al Señor, que el Señor bendiga su palabra y que sea de gran bendición para transformar los corazones. Gloria al Señor. Dice el Señor en su palabra que ella no volverá vacía, que ella hará el efecto por el cual la ha enviado. La palabra de Dios entra como semilla, pero sale como fruto en el hombre, en la mujer que se deja transformar por el poder de Dios. Amén. Hoy quiero hablarles un poquito de el apóstol Pablo, quien antes era Saulo de Tarso, un hombre con un corazón o con unas acciones no agradables a Dios, un hombre que era malvado con la iglesia. Dice la palabra de Dios que él se encargaba de llevar presos y azotar a todo hombre, a toda mujer, a aquel discípulo que predicaba el evangelio de Jesucristo. Saulo era un instrumento, pero no para bendición a los apóstoles, a los discípulos, a los hijos de Dios, sino para destrucción, porque él se encargaba de perseguirlos. Él era un perseguidor de la iglesia, para azotar, dice, y hasta matar, dice la palabra de Dios. Vemos que Saulo no fue escogido por Dios por sus buenas obras, tampoco fue escogido por Dios por ser un hombre piadoso. La palabra nos enseña que Saulo era un perseguidor de la iglesia. Pero sabes, cuando Dios tiene un propósito con un hombre o con una mujer de Dios, no importa cuál sea la condición de este hombre, cuál sea la condición de esta mujer. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios nos ha creado con propósitos y nos ha hecho llamados para ser instrumento útil en sus manos. Este era el propósito del apóstol Pablo, quien en ese momento era Saulo de Tarso, un hombre terrible, un hombre malvado, un hombre azotador de la iglesia, perseguidor de la iglesia. Y dice la palabra de Dios que él fue donde los sumos sacerdotes y las autoridades a pedir cartas para ir hacia Damasco y ir detrás de aquellos hombres o mujeres que estaban en ese camino, el camino de la predicación del evangelio de Jesucristo. Pero dice que cuando iba camino hacia allá, se le apareció el Señor, una gran luz y una voz del cielo, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió. Vámonos a la palabra.
Y él temeroso dijo, el 6, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y te diré lo que debes hacer. Es necesario que sufras esa transformación de parte de Dios. El apóstol Pablo, quien era Saulo en ese momento, iba camino hacia la persecución de la iglesia, iba camino hacia encarcelar, era un opositor del evangelio. Gloria al Señor, pero Dios fue al encuentro de él, el Señor fue al encuentro de él, porque ya era un instrumento escogido para Dios, porque Saulo no sabía que él era un instrumento escogido para Dios. Saulo ni siquiera tenía idea de lo que le iba a acontecer a su vida en ese momento. Y vemos cómo el Señor aparece a Saulo. Y Saulo es transformado inmediatamente. Él cae a tierra, dice la palabra de Dios. Y él dijo, y el Señor le respondió, yo soy Jesús. Saulo le dijo, ¿quién eres? El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Gloria al Señor. Y temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Gloria al Señor. Cayó rendido a los pies del Señor inmediatamente, porque no hay hombre, no hay mujer que pueda resistir a la voz y al poder transformador del Señor. Gloria a Dios, porque no importa cuál sea la condición tuya, no importa. Lo importante, lo que tú y yo debemos saber es que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito maravilloso, y es hacernos instrumentos útiles para Él, para llevar su palabra, instrumentos útiles para llevar vida. Saulo era un instrumento para llevar muerte a estos hombres y mujeres de Dios, pero al tener ese encuentro con Jesús, él cambió inmediatamente. Él inmediatamente fue transformado y ya él empezó a ser instrumento, pero de vida, instrumento de amor, de paz, instrumento de salvación en las manos de Cristo. Hoy es necesario que usted y yo tengamos un verdadero encuentro, un encuentro genuino, porque hasta que no tengamos ese encuentro genuino con el Señor, nuestra vida no será transformada. Es necesario que seamos transformados por el poder maravilloso, por la gloria de Dios, como dice la palabra de Dios. Saulo cayó en tierra temeroso y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la disposición que tú debes tener, y esa es mi disposición. Es estar dispuesto, es estar rendido ante el Señor. Es decirle al Señor, aquí está mi vida, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy rendido, rendida a tus pies. ¿Qué quieres que haga? Quiero ser instrumento tuyo, quiero ser instrumento de vida, no de muerte, porque el propósito de Dios para Saulo era que él llevara el evangelio a los gentiles. Era un propósito completamente contrario al que él tenía, porque el propósito de Saulo era llevar muerte. Pero Dios lo escoge como instrumento útil, pero para llevar vida. Gloria al Señor. Dios puede transformar tu vida. No importa si la sociedad te ha tachado, si la sociedad te tiene como la escoria, como algo que ya no sirve, que no vales la pena, que no vales nada.
pero sabes que eres instrumento útil para Dios, vales mucho para Dios, eres importante en las manos de Dios. Por eso es que nosotros debemos dejar que Dios haga su gran obra en nuestro corazón. Debemos dejar que el Señor obre en nuestra vida y a través de nosotros, para así poder nosotros con libertad poder ser esos instrumentos útiles en manos de Dios. Amén. Saulo siendo perseguidor, destructor de la iglesia, del propósito de Dios, Dios lo convierte a través de este encuentro en un hombre de bien, en un hombre de paz, en un hombre lleno de amor, lleno de temor de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que a partir de que Saulo tuvo este encuentro con el Señor, empieza a tener una vida dirigida por el Espíritu Santo de Dios, porque Saulo ya no estaba al mando de estos hombres ancianos, autoridades. Saulo estaba al mando de la autoridad suprema, de la mayor autoridad, la autoridad divina, Dios, y estaba direccionado por el Espíritu Santo. A partir de que Saulo tuvo ese encuentro con Dios, inmediatamente Dios le empezó a dar indicaciones de dónde debía ir, de qué debía hacer, de qué Dios mismo le diría lo que debía hacer. Vemos que Saulo cae a tierra, pero cuando se levanta de ahí, Saulo está ciego. Saulo no puede ver. Dios, en su infinita bondad, en su infinito amor y misericordia, le mostró a Saulo su poder, y Dios y el Señor en ese momento lo deja ciego. Pero ¿sabe para qué el Señor hizo eso? Para que Saulo se diera cuenta del poder, de la grandeza de Dios, y así él podía seguir adelante, podía creer, podía sentir esa fortaleza para avanzar en el camino que le esperaba, porque dice la palabra de Dios que Saulo era instrumento y debía padecer, le dijo el Señor, por causa de su palabra. Pero Saulo empezó a padecer, Saulo empezó a llevar una vida de sufrimiento. Entonces el perseguidor se convirtió en perseguido. El perseguidor de la iglesia se convirtió en perseguido. Gloria al Señor. ¿Sabe? Porque Dios todo lo puede cambiar. Dios puede transformar lo que es imposible para el hombre. Es posible para Dios. Gloria al Señor. No debemos dudar ni un instante del poder de Dios, de la gloria de Dios. Dios todo lo puede hacer si nosotros le permitimos, si nosotros nos entregamos en sus manos para que Él pueda mostrar su gloria en nosotros y a través de nosotros. Gloria al Señor. Y vemos la palabra de Dios que dice que Saulo, con las indicaciones que el Señor le dio, fue donde Ananías, quien le oró por él y quien le puso las manos y pudo recobrar la vista. Pero sabe que Saulo recobró la vista. Mi alma te alaba, Señor, con otra visión. Saulo recobró la vista con otro pensamiento, con otro ideal, con un corazón transformado, ¿sabes? Porque Dios le quitó la visión de la maldad. Dios le quitó la visión del perseguidor cuando quedó ciego, cuando cayó en tierra rendido a los pies de Cristo. Dios le quitó la visión del destructor, pero Él puso en Saulo la visión del temor de Dios, la visión del hombre que iba a llevar paz,
del hombre que iba a llevar vida, la visión celestial, ¿sabes? Esa es la que Dios quiere poner en tu vida y en mi vida, la visión celestial. Y no importa quién seas, no importa quién hayas sido, no importa lo que el hombre diga de ti, no importa lo que el hombre piense. Lo que importa es que eres un instrumento útil en manos de Dios. Lo que importa es que en manos de Dios valemos mucho, somos especial tesoro, tenemos un valor incalculable. Oh, gloria al Señor. Dios ha depositado cosas grandes y maravillosas en sus siervos, en sus hijos, en aquellos que se dejan transformar por el poder de Él, como Saulo. Saulo fue transformado y Dios también quiere transformar tu vida. Dios también quiere transformar mi vida para que seamos instrumentos útiles para Él, para que ya no seamos más instrumentos de pecado, instrumentos de maldad, sino instrumentos de bendición. Gloria al Señor. Saulo recobró la vista y tuvo una nueva visión. En manos de Dios, su vida empezó a ser guiada por el poder de Dios, con aflicciones, con persecuciones, sí, porque es que el Señor nos ha dicho en su palabra que aflicciones tendríamos, pero que confiáramos en Él, porque Él venció al mundo. Y esa es la confianza que usted y yo, como hombres de Dios, debemos tener. Como mujer de Dios, como hombre de Dios, usted debe tener esa visión y esa confianza en que aquel que lo llamó está con usted. Es el que va con usted como poderoso gigante. Es el que va abriendo camino delante de usted. Es el que va venciendo. Aleluya. Cuando usted y yo tenemos ese llamado de parte de Dios y nuestra vida es transformada, entonces no tenemos ese temor, sino que al contrario, empezamos a confiar en el Señor, empezamos a vivir una vida nueva. El apóstol Pablo en la palabra mostró un convertimiento genuino, un hombre que dijo: ya para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria al Señor. Un hombre que tuvo una transformación genuina, pero como acabamos de leer al principio, ¿quién era él? No importa quién seas tú, no importa la condición en la que te encuentras hoy, lo que debes saber es que Dios te ha hecho un llamado. Lo que debes saber es que debes tener ese encuentro con Dios para que tu vida sea transformada, así como transformó la vida del apóstol Pablo, como transformó la vida de Pedro, de Juan y de todos estos discípulos del Señor y de todos estos hombres y mujeres que también caminaron con el Señor y fueron transformados por el poder de Dios. Así también Dios hoy está transformando vidas, transformando corazones y está haciendo llamados a ser instrumento útil en manos de Dios. Gloria al Señor. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi vida para compartir contigo hoy, porque el Señor quiere que sepas que eres un instrumento útil en manos de Dios. Amén. Y que el Señor quiere transformar tu vida. Él quiere que seas instrumento de vida y no de muerte. Gloria al Señor. Él te ama y Él anda buscando esos hombres y esas mujeres que digan: heme aquí, Señor, envíame a mí. Gloria al Señor por su palabra. Hoy le doy gracias al Señor y que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Que esta palabra pueda transformar tu vida, así como también el Señor ha transformado mi vida, así como transformó la vida de estos hombres, como te lo mencioné antes. Dios te bendiga. Que la paz de Dios sea contigo, con tu familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Amén.